es Charles Darwin y fue uno de los primeros que se sabe que habló sobre evolución biológica, eh, casi tal como la conocemos ahora. Em, bueno, en su época, supongo que sabréis que había una teoría que era la, mm, la evolucionista en contra de el continuismo o algo así. Es decir, había mucha gente que tenía la idea de que los organismos no habían cambiado, que simplemente se extinguieron algunos otros organismos en el pasado. Y en contra de esta idea, pues aparecieron ideas evolucionistas y una de las primeras fue la del Landmark, que hipotetizaba que los organismos habían cambiado a lo largo de tiempos no estipulados en sus épocas, no sabían eh, cuánto tiempo pudo haber estado la vida en el planeta, y pensaban que, bueno, Lamarck pensaba o hipotetizó que los organismos cambiaban adquiriendo los cambios dependiendo de sus costumbres. Es decir, que una jirafa se iba esforzando con el paso de los años y de la propia jirafa en conseguir alcanzar árboles altos, y por lo tanto decía él que iba estirando el cuello, y ese estiramiento del cuello de un modo u otro se heredaba a la siguiente generación. A eso se le llamó herencia de los caracteres adquiridos, y fue refutada por primera vez entre Charles Darwin y Wallace, pero Wallace permitió que Charles Darwin publicara sus resultados antes que él. Y bueno, Charles Darwin, lo que en contra del Landmark, después de una serie de descubrimientos en las Galápagos que le confirmarían mejor sus ideas acerca de cómo se había creado la diversidad animal, en este caso animal, su hipótesis fue que los animales heredaban caracteres que estaban contenidos en algún lugar que él no desconocía, pero se heredaban a través de las células germinales. De modo que esa variedad que hubiese en un momento determinado tendría una mayor o menor capacidad, la variante A respecto a la B o la C o la D, tendría mayor dotación de sus crías a la siguiente generación. Y determinados caracteres de esa variante A, B y C se heredaban a esa siguiente generación. Por lo tanto, la variante que no sabía que era genética iba transmitiéndose de generación en generación. Y de esa variedad, una variante o dos o tres o etcétera podía tener mayor probabilidad, mayor porcentaje de individuos en la siguiente generación que heredarán esos caracteres. Y esa era la clave de la evolución biológica. Que había una selección, se estaban seleccionando determinadas variantes, pero solo por el hecho de que esas variantes
tenía más descendencia que las demás. El enigma de Darwin, que también dejó patente en su libro, era de dónde venía esa variedad y dónde estaban situados esas instrucciones de variedad que se iban heredando a través de las células germinales. Bueno, Darwin contextualizaba todo eso en el sentido de que esas variantes A, B, C y D iban a dejar un porcentaje determinado de descendencia a la siguiente generación, debido a la competencia que hubiese por sobrevivir y también por reproducirse. Al fin y al cabo, el kit de la cuestión es la segunda, es por reproducirse. Pero Darwin, creo que, porque yo el libro lo leí hace mucho, él también daba mucha importancia a la competencia por supervivencia, lo cual no es el mínimo común múltiplo en este caso del individuo, de lo que funciona en el individuo a lo largo de la evolución, porque a los organismos, mientras los organismos o una variante A deje descendencia fértil, no es requisito indispensable que los padres sobrevivan. Habrán distintas estrategias. Habrán padres que sobrevivan y además cuiden a las crías. Es una estrategia de otra variante, de otro tipo. Y habrán otros estrategas que lo que hacen es reproducirse lo máximo posible y vivir muy poco tiempo. Esto se llama estrategias de la R y de la K. Pero bueno, pues en 1859 Darwin publicó El origen de las especies, hablando de esto, de la competencia por supervivencia, la competencia por reproducirse, que matizó que la reproducción era relevante, pues habían individuos que parecían contradecir la historia, la idea de la supervivencia. Pues en los pavos reales, por ejemplo, parece más relevante que el ave tenga plumas muy llamativas y grandes para atraer a hembras, de modo que esto atrae a las hembras, más que el hecho de que el pavo real esté en su fenotipo parezca competente en el sentido de sobrevivir, porque un pavo real así pues es presa fácil. Bueno, en la ciencia todos los modelos pues van mejorando con el tiempo, y el modelo de Darwin él ya lo estaba afirmando, que no sabía de dónde venía esa variedad biológica que observaba, y nosotros sabemos que esta variedad aparece por mutaciones genéticas que en definitiva producen siguen un patrón aleatorio, es decir, no siguen patrones. Sucede una aleatoriedad en esa formación de variantes. Y esto también estaba, la idea de Darwin también estaba en contradicción con algunos casos en los que
en organismos sociales, existen individuos que están dedicados a cualquier cosa que no sea la reproducción, es decir, defensa de la colonia o ayuda a alimentar a otras crías, etc. Y esto pues contradice el hecho de que esos individuos no se están reproduciendo, que es lo que está pasando con ellos, ¿no? Y cuando una serie de preguntas cuestionan, que parecen excepcionales, cuestionan el modelo que se transmite, pues eso es una buena señal, porque generalmente son como inputs para generar nuevos modelos que puedan explicar esas pequeñas contradicciones. Que bueno, no son tan pequeñas, pero completarán el esquema final. Bueno, dejadme ver a ver si hay alguien ahí. No, veo que nadie interviene. Entonces, después del descubrimiento de los cromosomas, de los genes, de la herencia genética primero, claro, entonces ya todo estaba dispuesto para completar la idea darwiniana y convertirla en lo que hoy en día llamamos neodarwinismo. Que, bueno, dice que la evolución sucede porque hay una serie una variedad genética, y esa cierta variedad genética, está en los gametos masculinos y femeninos en organismos con reproducción sexual, o en la propia célula en un organismo unicelular. Y estas variantes esas variantes se van a desplazar en el tiempo en las siguientes generaciones. Se va a heredar una variabilidad genética. Esa variabilidad se produce por mutaciones genéticas que en el siglo XX ya se encontró cómo sucedían, y ciertas variantes van a aportar al organismo mayores probabilidades de dejar descendencia que otras. Y esa es la competencia porque el gen o los cromosomas, la combinación de genes, lleguen a la siguiente generación. La combinación de genes en los gametos, que se produce una combinación de los distintos alelos en los cromosomas, alcance la siguiente generación. Claro que en este caso, en el neodarwinismo, si creo recordar bien, no se explicaba todavía cómo ciertos organismos no estaban dejando descendencia fértil ellos mismos, ciertos individuos de ciertas colonias. Y esto se resolvió pues mejorando todavía más el modelo y definiendo la evolución como el efecto de el éxito o el menor éxito de algo que llama Dawkins gen egoísta, que luego explicaré qué es, porque para cada organismo el gen egoísta puede ser una cosa u otra.
en dejar copias de sí mismo a la siguiente generación. Pero dejar copias de sí mismo a la siguiente generación no tiene por qué ser siempre replicarse el mismo y reproducirse el mismo a la siguiente generación. En algunos organismos, el gen egoísta es el conjunto del genoma, y el conjunto del genoma de ciertos organismos es más similar a sus hermanos que a sus propios posibles hijos. Y por lo tanto, si un gen egoísta o un conjunto de genes en ese genoma determinan a ese individuo, expresan en ese individuo el comportamiento de cuidar a sus hermanos en lugar de reproducirse a sí mismos, ese gen, esa copia de esos genes, ese conjunto de genes, tendrán más posibilidad de seguir en las siguientes generaciones, en los hermanos, que si el mismo individuo se reproduce. Porque en esas colonias existe una reina que sí se reproduce, y esta es la que, de un modo fisiológico, evita que se active el comportamiento de reproducción en las hembras. Y las hembras lo que hacen es cuidar a las crías, a las hermanas producidas por esa reina. De modo que la reina está reproduciéndose siempre, y es la reina la que produce la colonia hasta que muera, eso sí. Y todas las abejas hembras se dedican a cuidar a las hermanas. Bien, el gen egoísta no es definido como un gen, es unidades genómicas que proporcionan ese fenotipo interesante, ese fenotipo que juega en cuál es el comportamiento que se va a heredar, ¿vale? Y bueno, en organismos, en replicones, que los llamo yo proteínicos, como los priones, pues es el propio prión, la proteína, nada de ADN ni ARN, es el propio prión el que es el gen egoísta. Como gen ya se usa para otro asunto en biología, que es la unidad que produce una proteína funcional o un ARN funcional, pues yo aquí lo llamaré replicón, para separar las ideas de gen y gen egoísta, porque a veces es como un poco confuso. Bueno, y anteriormente expliqué un poco que las abejas son uno de esos casos en los que las abejas hembra ayudan a sus hermanas y no se reproducen ellas mismas, sino que dejan reproducirse la reina. Esto tiene una explicación fisiológica, que es o metabólica, que es la que os dije, que la reina hembra libera una hormona que incapacita a las hijas a reproducirse, y que se activa en esas hembras hijas, se activa el comportamiento del cuidado parental o altruismo a sus hermanas. Lo que se puede llamar altruismo parental. ¿Qué ocurre? Que también se puede analizar
se puede analizar un porqué no fisiológico, un porqué último. Y hay que tener cuidado con eso porque en evolución no hay ninguna finalidad, pero sí que podemos observar cuál es la razón por la que ese comportamiento de cuidado es más favorable para la permanencia de esos genes a lo largo de las generaciones que un gen egoísta o replicón en hembras que se dediquen a reproducirse a sí mismas, a reproducirse ellas. Y esto es debido a la constitución cromosómica de las hembras y los machos. En las abejas existe un sistema que se llama haplodiploide. Y es que las hembras son diploides mientras que los machos son haploides. Aquí observamos pues cómo las posibilidades que hay de hijos entre hembras y machos. Y podemos observar, en el caso, ese cruce es de la reina, ¿no? La reina abeja. Y podemos observar las similitudes que pueden haber entre cada uno de ellos, ¿no? De modo que la probabilidad de encontrar el mismo fenotipo de una hembra en su hermana es de 3/4. Es cada hija tiene un juego de cromosomas, N cromosomas. Ya no me acuerdo cuántos cromosomas son. Ahí están representados un juego de cromosomas por un palo, por una línea. Entonces tienen un juego de cromosomas de 2, ¿vale? Porque son diploides, ¿vale? Y lo reciben de la madre reina, de la abeja reina, que también tiene 2 juegos de cromosomas y cede uno de ellos, ¿vale? Entonces es el cálculo de encontrar el mismo genoma en 2 hermanas sería un medio por un medio más la parte del macho. La misma hija, esta hija tiene uno de sus juegos de cromosomas es del padre. O sea, tienes que poner un medio. Y el padre tiene solo un juego de cromosomas. Entonces se multiplica por 1. Y esto da lugar a 3/4. Existe existen 75% de probabilidades de encontrarse de que una hermana encuentre a su clon en su otra hermana. Lo cual es bastante alto como para arriesgarse, ¿no? Evolutivamente sería favorable cuidar a su hermana respecto a tener hijas o hijos, porque estos van a tener un medio va a haber un medio un 50% de probabilidades de encontrar el mismo genoma de la madre en la hija, ¿vale? ¿Lo entendéis? Porque la madre va a otorgar a la hija, iría a otorgar a la hija un juego de cromosomas de sus 2. Y su padre es solo uno. El del padre no cuenta porque es haploide y entonces siempre va a aportar 1. Lo importante es cuánto de la madre habrá en cada hija. Pues un 50%, ¿vale? Existe un 75% de posibilidades de que una abeja hembra se encuentre con su clon en una hermana suya, mientras que las hipotéticas crías o larvas, quiero decir, de una abeja hembra tienen siempre un 50% de parecido cromosómico o también llamado alélico en el caso de organismos con reproducción sexual con su madre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los alelos que expresen
en una hembra un comportamiento de cuidado a las hermanas, se extenderán mejor por la población que los alelos que expresen que la hembra se reproduzca. Esta última estrategia se desvanecería con el tiempo porque se diluiría al no transferirse clones de generación en generación que expresen el comportamiento no altruista. Además de que sería barrido todavía más rápidamente por otros motivos, como el hecho de que la reina es una reproductora imbatible, porque solo come, es fecundada y produce huevos hasta su muerte. Aquí los genes están todos ellos colaborando en que la reina produzca más copias de ellos mismos sin pausa, ayudando a futuras colaboradoras, que son todas larvas producidas por la reina, hasta que ésta muera y sea sustituida por la primera nueva obrera que, una vez liberada de la opresión hormonal de la reina anterior, sea fecundada y transformada en reina nueva.